emplazamientos de misiles destruidos, activos navales destruidos, depósitos de municiones destruidos, las redes de vigilancia costera que proporcionaban al CGR y sus ojos sobre el estrecho de Hormuz, los radares, las antenas, las torres de comunicaciones y las instalaciones de guerra electrónica que permitían a los comandantes iraníes rastrear, identificar y amenazar a cada embarcación que cruzaba el punto marítimo más importante del mundo, quedaron fuera de servicio, uno por uno, de forma sistemática, en una sola noche. Eso es lo que realmente representan 300 objetivos atacados durante 3 noches consecutivas de poder aéreo estadounidense, cuando se deja de observar cada video individual de los ataques y se contempla el panorama operativo acumulado. Y el dato que acompaña a todo esto es el que realmente indica si el intento de Irán por cerrar el estrecho de Hormuz funcionó o no. 800 buques comerciales navegaron a través de una zona de guerra activa, mientras el CGRI declaraba públicamente que el estrecho estaba cerrado, mientras los medios estatales iraníes presentaban ese cierre como un hecho estratégico consumado, y mientras el principal negociador del CGRI publicaba en redes sociales que la era de los acuerdos unilaterales había terminado, 800 barcos comerciales cruzaban el estrecho de Hormuz. 400 millones de barriles de petróleo crudo lograron pasar. La vía marítima que Irán declaró cerrada permaneció en la realidad operativa abierta, no porque el CGRI decidiera permitirlo, sino porque el ejército de Estados Unidos tomó una decisión y luego la ejecutó con una fuerza abrumadora, integral y completamente incontestable. Pero retrocedamos por completo, porque para comprender lo ocurrido durante estas últimas 72 horas es necesario entender exactamente la secuencia de acontecimientos que desencadenó todo esto. El orden de los hechos importa enormemente y gran parte de la cobertura tradicional ha comprimido la cronología de una forma que elimina los detalles analíticos más importantes. Retrocedamos 72 horas. El CGRI ataca al buque portacontenedores GFS Galaxy con bandera de Chipre en el estrecho de Hormuz y lo incendia. Se confirma un daño importante en la sala de máquinas. La tripulación se ve obligada a abandonar el barco en medio de una zona de guerra activa en uno de los corredores marítimos con mayor tráfico del planeta. Un miembro de la tripulación continúa desaparecido. Un ser humano, un marino civil que simplemente realizaba su trabajo transitando por una vía marítima internacional cuyo libre paso está garantizado por el derecho internacional, ha desaparecido, sigue desaparecido, porque el CGRI decidió incendiar su barco en aguas internacionales. Después, el CGRI hizo algo que incluso dentro del contexto de todo este conflicto representa un nivel de audacia institucional que exige ser analizado de forma directa y sin suavizar el lenguaje diplomático. Declaró oficialmente cerrado el estrecho de Hormuz a través de sus canales oficiales. La justificación presentada fue que las embarcaciones estaban utilizando rutas no autorizadas y la posición oficial del CGRI, expresada por el comandante de la Marina del CGRI en medios estatales, fue que ningún barco extranjero podía atravesar el estrecho de Hormuz sin ser identificado, rastreado y supervisado por las fuerzas iraníes. Lea esa declaración nuevamente, porque dentro de esas palabras está implícita una afirmación de control soberano sobre una vía marítima internacional por la que circula aproximadamente el 20% del suministro diario mundial de petróleo. Una afirmación que no tiene fundamento en el derecho marítimo internacional, que no posee precedentes históricos dentro del moderno derecho del mar y que tampoco tiene credibilidad militar frente al despliegue de fuerzas que Estados Unidos mantiene en esa región. El CGRI no estaba afirmando un derecho legal, estaba afirmando un poder que en realidad no poseía y desafiando a Estados Unidos a demostrarlo.
Después dispararon lo que describieron como un disparo de advertencia contra una segunda embarcación, obligándola a detenerse completamente en el agua. La respuesta del Comando Central de Estados Unidos no llegó en forma de un comunicado diplomático enérgico. No llegó mediante una remisión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No llegó mediante nuevas sanciones ni mediante conversaciones discretas a través de intermediarios cataríes. Llegó en forma de una lista de objetivos y la declaración pública del CENTCOM respecto a la afirmación iraní sobre el cierre del estrecho fue resumida en 4 palabras que poseen más peso operativo que cualquier comunicado diplomático emitido durante este año. Irán no controla el estrecho. 4 palabras. Y luego, para que el mensaje resultara absolutamente imposible de malinterpretar para cualquiera que estuviera observando, el CENTCOM añadió 3 palabras más. El tráfico continúa fluyendo. Eso no fue una respuesta diplomática. Fue un veredicto militar pronunciado públicamente en un lenguaje directo por la autoridad encargada de ejecutar precisamente los paquetes de ataque que respaldaban esa afirmación, y pocas horas después de emitirse esa declaración, el tercer paquete de ataques ya estaba en plena ejecución. 140 objetivos. Todo el conjunto de objetivos previsto. El tercer paquete de ataques incluía los 140 objetivos previstos. Ahora bien, comprendamos con precisión cómo fueron realmente 3 noches consecutivas de creciente poder aéreo estadounidense, porque las cifras cuentan una historia que los videos individuales de los ataques no pueden transmitir por sí solos. La primera noche se atacaron aproximadamente 80 objetivos, sistemas de defensa aérea, instalaciones de radar costero y depósitos de almacenamiento de misiles. La capa fundamental de la capacidad del CGRI para detectar, rastrear y atacar embarcaciones en el estrecho de Hormuz quedó degradada en un solo ciclo operativo. La segunda noche fueron atacados aproximadamente 90 objetivos. La campaña amplió su alcance, capacidades navales, instalaciones del cuartel general del CGRI e infraestructura de comunicaciones, el sistema nervioso de la capacidad del ejército iraní para coordinar sus actividades a lo largo de toda la costa iraní fue señalado como objetivo y desmantelado progresivamente. La tercera noche se atacaron 140 objetivos. Todo el conjunto de capacidades fue desplegado como objetivo. Sitios de lanzamiento de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de almacenamiento de municiones, redes de comunicaciones, instalaciones de vigilancia costera. Toda la arquitectura restante de las operaciones del CGRI en el estrecho de Hormuz fue atacada en una sola noche que superó a las 2 anteriores combinadas en términos de densidad de objetivos: 80, 90, 140. Cada paquete fue más amplio y de mayor magnitud que el anterior. Cada uno fue ejecutado con municiones de precisión lanzadas por aeronaves de combate basadas en tierra y en portaaviones, drones y activos navales que operaban en una secuencia coordinada de ataques multidominio, representando la expresión completa de la capacidad militar estadounidense de armas combinadas aplicada contra la infraestructura militar de un solo adversario. Los sistemas de armas utilizados revelan algo importante sobre el nivel de sofisticación operativa de lo que Estados Unidos está haciendo en el estrecho. Cazas F-A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense realizando misiones nocturnas y de primeras horas de la mañana desde las cubiertas de portaaviones. F-35 lanzando bombas guiadas de precisión de 500 libras sobre instalaciones fortificadas del CGRI. Sistemas de lanzamiento vertical instalados en destructores estadounidenses disparando municiones contra objetivos costeros. F-16 equipados con estaciones de cohetes del sistema APKWS, una configuración que indica exactamente
qué está priorizando el CENTCOM, porque el APKWS está optimizado precisamente para enfrentar grandes cantidades de drones y vehículos ligeros, que son justamente los sistemas que el CGRI ha desplegado con mayor intensidad. También se confirmó que los F-16 estaban armados con bombas GBU-54 guiadas tanto por láser como por GPS. Se trata de una munición de doble sistema de guiado que mantiene su precisión incluso en entornos de alta amenaza, donde las maniobras evasivas del piloto podrían interrumpir el seguimiento del láser, ya que el sistema de guía avanzado de la GBU-54 recuerda la última posición conocida del láser y continúa dirigiéndose hacia ella incluso después de perder la señal. Ese detalle técnico tiene más importancia de la que podría parecer. Equipar aeronaves con municiones de doble guiado optimizadas para entornos de alta amenaza significa que los pilotos estadounidenses están ejecutando estos ataques en condiciones donde las amenazas terrestres iraníes siguen siendo lo suficientemente activas como para obligarlos a realizar maniobras evasivas durante la trayectoria de lanzamiento de las bombas. Y el sistema de armas es lo bastante sofisticado para adaptarse a esa situación sin perder precisión. Los iraníes siguen disparando, los estadounidenses siguen alcanzando sus objetivos de todos modos, porque las armas fueron diseñadas específicamente para escenarios como ese. Los cazas furtivos F-35, operando en su configuración de baja observabilidad, casi con toda seguridad son los primeros en entrar durante cada paquete de ataque, abriendo paso al degradar la infraestructura restante de defensa aérea del CGR y antes de la llegada de las oleadas posteriores, despejando el espacio aéreo para los F-A-18, los F-16 y los misiles de crucero Tomahawk que continúan el ataque. Se trata de una doctrina de poder aéreo secuencial ejecutada con un ritmo operativo que requiere años de desarrollo doctrinal y horas de ejecución perfectamente coordinada. El ejército estadounidense lleva décadas perfeccionándola. El CGRI está descubriendo cómo se siente estar al otro lado cuando desaparecen todas las restricciones. Ahora hablemos de lo que realmente le queda al CGRI para seguir combatiendo, porque la respuesta honesta a esa pregunta constituye el dato analítico más importante para comprender hacia dónde puede dirigirse este conflicto. El conjunto de capacidades operativas del CGRI al 13 de julio de 2026 ha quedado reducido a 3 sistemas principales: misiles balísticos, el misil de crucero antibuque C-802, un diseño chino desarrollado posteriormente mediante ingeniería inversa con un alcance superior a las 100 millas náuticas y capacidad para amenazar embarcaciones en el estrecho desde posiciones de lanzamiento situadas muy tierra adentro. Y lo que quede de la flota de lanchas rápidas y del arsenal de drones del CGRI después de 3 noches consecutivas de ataques estadounidenses contra la infraestructura encargada de almacenarlos, mantenerlos, abastecerlos y coordinarlos. En cuanto al frente de los misiles balísticos, el panorama operativo construido a partir de las propias imágenes difundidas por el CGRI cuenta una historia muy distinta a la de sus comunicados oficiales. Los medios estatales iraníes continúan afirmando que los misiles lanzados están alcanzando sus objetivos previstos. Sin embargo, las imágenes publicadas por el CENTCOM muestran una realidad diferente, en la que un gran número de misiles balísticos iraníes están siendo destruidos antes incluso de ser lanzados, mientras sus plataformas móviles de lanzamiento son eliminadas en tierra por paquetes de ataque estadounidenses que han estado localizando y destruyendo de forma específica y sistemática los vehículos transportadores y lanzadores móviles. Los misiles balísticos que nunca llegan a despegar
no representan una amenaza para los estados socios del Golfo ni para las posiciones militares estadounidenses. Se convierten simplemente en costosos equipos militares reducidos a escombros junto a sus vehículos lanzadores, vaporizados por una bomba guiada de precisión de 500 libras antes incluso de que el combustible del misil llegue a encenderse. Los misiles que sí logran despegar se enfrentan a redes integradas de defensa aérea operadas por Estados Unidos y sus aliados del Golfo, que a lo largo de múltiples ciclos de combate durante este conflicto han demostrado una capacidad constante y cada vez mayor para interceptar amenazas balísticas entrantes. La tasa de interceptación no es del 100%, pero el panorama operativo, misiles iraníes destruidos antes del lanzamiento, misiles iraníes interceptados en vuelo y misiles que alcanzan impacto produciendo efectos muy inferiores a la disrupción estratégica que el CGRI afirma públicamente, describe una fuerza que está consumiendo un arsenal limitado a un ritmo insostenible contra objetivos fortificados protegidos por sistemas de defensa aérea activos, escalonados y eficaces. El misil C-802 representa una preocupación operativa mucho más real. Es un misil de crucero antibuque de origen chino con un alcance considerable, una sección transversal de radar relativamente pequeña en comparación con un misil balístico y un perfil de vuelo que se mantiene cerca del terreno y de la superficie del mar para dificultar su detección por radar. El C-802 es un arma que el CGR puede utilizar desde posiciones de lanzamiento situadas en el interior del país para amenazar la navegación en el estrecho sin exponer sus lanzadores al tipo de detección por radar que hace tan vulnerables a los lanzadores móviles de misiles balísticos frente a los paquetes de ataque estadounidenses. Tiene alcance y representa un peligro real. Los comandantes navales estadounidenses son plenamente conscientes de ello. Los ataques contra la infraestructura de misiles costeros y cercanos a la costa del CGRI durante las 3 noches de campaña han estado dirigidos, en parte, a reducir precisamente la infraestructura disponible para el lanzamiento de los C-802, al mismo tiempo que los lanzadores móviles de misiles balísticos continúan siendo perseguidos desde el aire. Pero la realidad estructural que enfrenta el CGRI es la siguiente: es una fuerza proxy y un ejército proxy en el sentido más literal del término operativo, diseñado y optimizado para proyectar poder en un entorno permisivo mediante hostigamiento, intimidación y amenazas de escalada, no para sostener un intercambio militar de alta intensidad contra todo el peso del poder militar estadounidense, de armas combinadas durante varias noches consecutivas de operaciones. Cada lancha rápida destruida por un helicóptero de ataque estadounidense, un A-10, un F-16 o un dron MQ-9 Reaper, representa una parte de la capacidad de ataques en enjambre que el CGRI no puede reemplazar dentro del marco temporal operativo de este conflicto. Cada radar que deja de funcionar tras ser alcanzado por un misil antirradiación HARM representa un nuevo punto ciego dentro de la arquitectura de vigilancia marítima del CGRI, un vacío que no puede reconstruirse mientras Estados Unidos mantiene superioridad aérea activa. Cada depósito de municiones que estalla en llamas representa un arsenal destinado a sostener futuras operaciones y que ya no existe. El arsenal es limitado, se está consumiendo a un ritmo cada vez mayor y la fuerza que lo está utilizando no dispone de ningún mecanismo significativo para reponerlo bajo las condiciones operativas actuales. Ahora examinemos la maniobra diplomática paralela del CGRI. Porque la diferencia entre lo que publicó en redes sociales el principal negociador del CGRI y lo que el CENTCOM estaba ejecutando sobre el terreno en ese mismo instante constituye una de las ironías operativas más reveladoras de todo este conflicto. Mohammad Bagher Khalibaf,
presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Irán en las conversaciones de Islamabad que produjeron un memorando de entendimiento sobre el paso por el estrecho de Hormuz, publicó en redes sociales: la era de los acuerdos unilaterales ha terminado. Se los advertimos, cumplan su palabra o pagarán el precio. Mientras Calibaf escribía ese mensaje, el CENTCOM ya estaba ejecutando el tercer paquete de ataques contra 140 objetivos. La era de los acuerdos unilaterales realmente había terminado, solo que no en la dirección que Calibaf imaginaba cuando escribió esa frase. Pero el significado más profundo de esa declaración y del memorando que precedió a la actual escalada reside en lo que realmente establecía ese acuerdo frente a lo que hizo el CGRI inmediatamente después de firmarlo. El texto relevante del memorando de Islamabad, citado por el propio Calibaf en su publicación, comprometía a Irán a realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar el paso seguro de los buques comerciales sin ningún tipo de cobro durante 60 días, únicamente entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán y viceversa. 60 días. El CGR y solo tenía que abstenerse de atacar barcos durante 60 días, no 60 meses, no 60 años, solo 60 días. Un compromiso tan limitado y con requisitos operativos tan mínimos que debería haber representado el nivel más básico que cualquier parte realmente interesada en la diplomacia habría podido mantener. Sin embargo, el CGRI lo incumplió casi de inmediato, atacando al GFS Galaxy y disparando tiros de advertencia contra una segunda embarcación, obligándola a detenerse en plena vía marítima internacional que el propio memorando se comprometía a proteger. No se trata de un fracaso diplomático complejo o lleno de matices, se trata de una institución tan impulsada operacionalmente hacia la agresión marítima y tan dependiente del poder que obtiene al amenazar el transporte comercial en el estrecho de Hormuz, que ni siquiera pudo mantener una pausa de 60 días antes de volver exactamente al comportamiento que el acuerdo pretendía detener. El acuerdo de Islamabad no fue abandonado tras una decisión estratégica cuidadosamente calculada por la dirigencia. Fue abandonado porque la cultura operativa del CGRI y su impulso institucional hacia la extorsión marítima no pudieron suspenderse ni siquiera durante el tiempo mínimo necesario para dar credibilidad a un proceso diplomático. La consecuencia de ese fracaso institucional son 3 noches de ataques estadounidenses que ya han eliminado más de 300 componentes de la infraestructura militar que el CGRI había construido específicamente para sostener el mismo tipo de extorsión marítima que el memorando buscaba pausar temporalmente. Ahora realicemos una evaluación técnica detallada de la arquitectura de vigilancia y comunicaciones que los paquetes de ataque estadounidenses han estado destruyendo sistemáticamente, porque comprender la función de estas instalaciones resulta esencial para entender por qué su destrucción tiene tanta importancia en el panorama operativo futuro. La base naval de Yask, situada en la costa norte del estrecho de Hormuz, en la provincia de Hormozgan, representa el tipo de instalación que ha aparecido repetidamente en las listas de objetivos del CENTCOM durante toda esta campaña. Se trata de una instalación militar multifuncional construida alrededor de 3 capacidades principales. La primera son radares de largo alcance, grandes conjuntos de antenas orientadas directamente hacia el punto más estrecho del estrecho de Hormuz, capaces de rastrear el movimiento de los buques comerciales con suficiente precisión y frecuencia de actualización como para dirigir lanchas rápidas iraníes, drones y ataques con misiles contra embarcaciones específicas. La segunda consiste en torres de comunicaciones e infraestructura de retransmisión que conectan el panorama operativo local de la base naval
con la red de mando más amplia del CEGRI, permitiendo coordinar amenazas en tiempo real a lo largo de toda la costa iraní. La tercera comprende sistemas de guerra electrónica y antenas para el control de drones que amplían la capacidad del CGRI para operar vehículos aéreos no tripulados sobre el estrecho desde posiciones protegidas en tierra en lugar de depender de plataformas móviles expuestas. La sombra proyectada por las mayores antenas visibles en las imágenes de Google Earth apunta directamente hacia el punto más estrecho del estrecho. Eso explica por sí solo por qué esa instalación no puede permanecer operativa si el objetivo del ejército estadounidense es mantener abierta esa vía marítima. Esas antenas permiten al CGRI ver cada barco, seguir cada movimiento y dirigir todas las armas de su arsenal costero contra objetivos concretos con una precisión suficiente para transformar el hostigamiento marítimo general en ataques letales dirigidos contra embarcaciones identificadas y sus tripulaciones civiles. Las torres de comunicaciones que conectan esos radares con la red de mando del CGRI son las que convierten los datos de los sensores en acciones militares coordinadas. Permiten que un general del CGRI, sentado en un centro de mando fortificado, reciba información de seguimiento procedente de un radar costero y dirija una lancha rápida, un dron o un misil de crucero C-802 contra un barco específico, en una posición concreta del estrecho y en un momento determinado. Eliminar la infraestructura de comunicaciones significa aislar los sensores. Eliminar los sensores significa dejar ciegos a los sistemas de armas. Eliminar ambos al mismo tiempo mediante paquetes de ataque coordinados diseñados para derrumbar toda la arquitectura de información en lugar de degradar componentes individuales, significa que la capacidad del CGRI para hacer lo que ha estado haciendo en el estrecho, identificar, rastrear y atacar embarcaciones comerciales, deja de funcionar como una capacidad militar coherente. Eso es lo que han estado haciendo las 3 noches de ataques. No solo destruir objetivos, sino derrumbar un sistema militar integrado, eliminando sistemáticamente las conexiones que hacen que cada componente tenga valor operativo. Ahora añadamos la dimensión de este conflicto que prácticamente no ha recibido un análisis serio en la cobertura convencional, a pesar de ser una de las historias de inteligencia más importantes de la última década. La técnica utilizada para localizar al ex líder supremo iraní antes de los ataques que iniciaron este conflicto, el uso de cámaras civiles conectadas a Internet, cámaras de timbre y sistemas domésticos de seguridad situados a lo largo de rutas estratégicas para proporcionar vigilancia terrestre en tiempo real, ha sido confirmada ahora como un método que también están utilizando hackers vinculados al Kremlin contra las rutas de transporte militar de la OTAN en los Países Bajos y otros Estados miembros europeos. Los servicios de inteligencia neerlandeses, tanto el Servicio de Seguridad Nacional como la inteligencia militar, expusieron la operación, a la que denominaron Operación Laundry Bear,